Grabar, ¿no? Ya estoy grabando. Ponle Le pausa. pongo- Sí, sí estoy Ya, grabando. pausa. Me dicen si ya comenzamos. Sí, doctor, ya puede comenzar. Gracias. Ante todo nos gustaría darles, presentarlo, doctor. Bueno, el día de hoy tenemos la charla Salud Mental en tiempos de pandemia por COVID, brindada por el doctor Martín Arévalo Flores, que es un profesor auxiliar del UPCH, médico del Servicio de Neuropsiquiatría del Hospital Cayetano Heredia y miembro del Grupo de Investigación en Salud Mental de la Universidad Cayetano Heredia, que se encuentra realizando estudios del impacto emocional del COVID. Le doy pase, doctor, para que nos pueda brindar la charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como dijeron, bueno, yo soy Martín Arévalo Flores, soy psiquiatra en el Hospital Cayetano Heredia y soy profesor auxiliar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Hoy día les he traído una presentación sobre salud mental relacionada a la pandemia de COVID-19. Ya, lo primero que les voy a presentar es un estudio que hemos desarrollado, que tiene hasta 3 brazos: un brazo de impacto emocional de la pandemia en población general, otro en personal de salud y uno en estudiantes de medicina. El que les voy a compartir es el brazo de población general. Denme un segundito. A ver, ya. En contexto, a ver, el gobierno a mediados de marzo del año pasado, como todos ustedes recordarán, decretó una cuarentena, lo que llamaron como un aislamiento social obligatorio, desde mediados de marzo, si no me equivoco fue el 16, hasta principios de julio, ¿no? Eso era la cuarentena obligatoria. La hipótesis es que a mayor duración de la cuarentena, el impacto emocional era mayor en la población. Eh, a partir de julio se fueron autorizando algunas actividades. Sin embargo, a partir de la segunda ola, la cuarentena se ha reiniciado. Ya a lo largo de todo el mundo, y bueno, y en ese estudio también, se reportan síntomas depresivos, ansiosos y estrés agudo relacionado a al temor a contagiarse, a que los familiares están contagiando, a las noticias que pueden ver y también, ¿por qué no?, a los efectos colaterales, vale decir, la pérdida de trabajo o la pérdida de ingresos económicos. Entonces, todo ello hace un caldo de cultivo que puede
pueden aparecer estos síntomas que he mencionado. Entonces, ¿qué hicimos? Más o menos 10 días después de iniciado la cuarentena, quizá un poco antes, vimos que definitivamente esta cuarentena y la cantidad de pacientes que se iban infectando y la letalidad que se iba dando y que casi en los diarios, en los noticieros, el único tema del que se hablaba era sobre el COVID, evidentemente iba a tener un impacto en la salud mental de las personas, ¿ya? Entonces, de planificarlo comenzamos a planificar desde marzo. Sin embargo, y esto es importante, ya, a partir de los sucesos recientes en la universidad, se presentó el protocolo, y este protocolo demoró cerca de 2 o 3 meses en ser aprobado, ¿ya? El estudio inicial que validó la escala de distrés peritraumático fue reportado a inicios de marzo, vale decir que posiblemente hayan aprobado rápidamente el protocolo. Entiendo que el comité de ética está sobresaturado, pero las reglas de juego son esas, ¿ya? Entonces, mientras no teníamos o no tuviéramos una aprobación de ética, no podíamos comenzar, ¿ya? Y entendíamos y tuvimos que en bastantes momentos eh, dar las explicaciones del caso a los miembros del comité de ética para que pudieran darnos el visto bueno. Entonces, si bien este trabajo se comenzó a planear en marzo, recién fue más o menos en julio que comienza a llevarse a cabo el trabajo. Se aplicó una encuesta que se llama el CPDI, que es el índice de distrés peritraumático asociado a COVID, que es el distrés. Si ustedes han escuchado alguna vez el término estrés postraumático, anteriormente el estrés postraumático, para calificar como tal, tenía el estrés tenía dos características. Primero, el haber presenciado un evento en el cual uno veía que su vida estaba en peligro o eventualmente la vida de otro estaba en peligro. Y tenía un segundo ítem que era más subjetivo, que era que en ese momento la persona había evaluado que esa situación era desastrosa y que efectivamente podía acabar con su vida. ¿Ya? Eso era hasta el DSM-4. Ahora para el DSM-5, que es la última versión de la Asociación Psiquiátrica Americana, este segundo ítem ya no es necesario. Sin embargo, desde hace buen tiempo, para situaciones, digamos, estresantes, se viene evaluando este segundo ítem, que es cómo impacta el estresor en las personas. No de, no de forma objetiva, porque, digamos, pueden ser diversos estresores, pero sí de qué manera impacta en, digamos, en lo que pensamos, en cómo actuamos, en cómo se lleva nuestra vida diaria. ¿Ya? Entonces, generalmente, para esto hay un índice, hay una escala que se llama la escala de impacto de evento, ¿ya? Sin embargo, un grupo en China desarrolló el CPDI, que es, digamos, mide más o menos lo mismo, pero está más enfocado en evaluar síntomas, en evaluar el temor relacionado a todo lo que tiene que ver con COVID, ¿no? Entonces, por lo menos en estudios grandes, se veía que la escala de impacto de evento, que vendría a ser bastante parecida al CPDI, sino que el CPDI es mucho más enfocado en el COVID, estaba bastante relacionado con que pacientes posteriormente desarrollen estrés postraumático, ¿ya? Entonces, aplicamos esta encuesta, este índice, aplicamos el PHQ, que es una encuesta para tamizaje de depresión o síntomas depresivos,
y otra escala que es el GAT-7, que es para evaluar síntomas ansiosos, ¿ya? Tanto el número 9 como 7 significa que tiene 9 ítems y el GAT-7 tiene 7 ítems. Aplicamos estos índices, estas escalas, a 400 personas de Lima Metropolitana, mayores de 18 años. La metodología que se utilizó fue una encuesta en línea en Google Forms bajo la metodología bola de nieve, es decir, compartíamos esto ya sea por Facebook y principalmente por WhatsApp o por grupos de interés y pedíamos que la gente vaya compartiendo esta encuesta en línea. De esa manera se llegó a la muestra de 400 pobladores de Lima Metropolitana. ¿Ya? Ustedes que son estudiantes, es importante que sepan que al ser una muestra que no ha sido estratificada, no ha sido aleatoria, no podemos hablar que es una muestra que sea representativa. Ahora, encontrar una muestra representativa bajo las circunstancias actuales es un poco difícil, porque implicaría ir a hacer trabajo de campo, porque digamos, cada zona tendría que dar una cuota para la investigación y eso es bastante difícil hoy en día, ¿ya? Entonces, digamos, esa es una debilidad que posteriormente la vamos a conversar, pero también bajo el momento en el que nos encontrábamos era una de las pocas chances que teníamos de hacer el estudio. En un principio conseguimos la escala. Este grupo chino tenía la escala, obviamente lo habían aplicado en chino, pero tenía la escala en inglés. La tradujimos, luego de traducida, fue adaptada al castellano peruano, ya se sacó una serie de coeficientes para ver si es que, digamos, medía lo que queríamos que mida. El artículo de la adaptación, que es un estudio básicamente cualitativo, ya salió publicado en diciembre del año pasado, ¿ya? Como les decía, además del CPDI, se utilizó el PHQ y el GAT-7. También se tomaron datos de antecedentes epidemiológicos y sociodemográficos. Por ejemplo, ya les preguntábamos a los pacientes si habían tenido antecedentes de síntomas respiratorios altos en las últimas 2 semanas, si habían antecedentes de una prueba para COVID positiva, si es que había antecedentes de alguna hospitalización por COVID, si es que había algún familiar que había estado infectado por COVID, si había algún familiar que había estado hospitalizado, y finalmente si había algún familiar que había fallecido a causa del COVID. No preguntábamos el grado de afinidad con el familiar, simplemente preguntábamos si había algún familiar fallecido. Para completar nuestros 400 encuestados, nos demoró entre el 20 de julio y el 18 de agosto. La encuesta comenzó el día después que logramos la aprobación por ética. ¿Ya? Entonces acá vemos este diagrama de barras acerca de si medimos el CPDI. Ya la escala viene con un puntaje que de acuerdo al intervalo podemos decir que el impacto es mínimo, que hay síntomas leves, moderados o severos. Para nuestra muestra, el distrés, porque eso es lo que mide, leve a moderado era de 35.5% de toda la muestra, y 9.3% de la muestra tenían síntomas severos de distrés, ¿ya? La media del puntaje es de 29.54 y mediana de 27. Esto lo menciono porque después vamos a compararlo con otros estudios, ¿ya? Cuando hicimos ¿por qué les pongo acá en Lima Norte, Lima Centro, Lima Este, Lima Sur? Porque, digamos, de acuerdo al lugar de procedencia, hicimos las medianas y comparamos las medianas, ¿ya? ¿Por qué se compararon medianas y no medias? Porque no había una distribución normal, ¿ya?
la comparación de medias es cuando la distribución es normal. En este caso no era así, ¿ya? Otra cosa que va más allá del tema de hoy. Si ustedes ven los bigotes que le llaman, que son la parte, no sé si ven la flecha de la computadora, la parte de arriba y la parte de abajo, todo esto se llama el rango intercuartil, es decir, lo que está entre el percentil 25 y el percentil 75, ¿ya? Y en Lima Centro, por ejemplo, vemos que este rango es más pequeño. Entonces, uno lo que se puede preguntar, ¿por qué este rango es mucho más pequeño que los rangos en otros lugares? Por una cosa, que es el número de participantes. En Lima Centro, el número de participantes era bastante más grande. Entonces, la posibilidad de que eso refleje lo que ocurre en realidad es alta. Por eso es que no hay tanta variabilidad como sí la había en Lima Norte y en Lima Sur, ¿ya? Entonces, cuando hacemos la comparación de si estas medianas son diferentes estadísticamente, efectivamente sí había una diferencia. Vemos que los menores puntajes alcanzaban gente cuyo lugar de origen era Lima Este o Lima Centro, y los mayores puntajes eran Lima Sur y Lima Norte. En Lima Sur no teníamos tantos participantes, lo cual podría ser digamos, una debilidad. Ya, en Lima Norte sí teníamos una regular cantidad de porcentajes, pero en general la mayor parte de personas era de la parte de Lima Centro. ¿Ya? Cuando vamos a ver el PHQ, que es lo de síntomas depresivos que les mencionaba hace un segundo, hace un rato, síntomas mínimos tenía el 48.5%, leves 29.5%, cuando hablamos de depresión, moderada era de 12% y severa de 10%. Es decir, si vemos pacientes con depresión moderada o severa, recordando que esta es una escala de tamizaje, no es una escala de diagnóstico, pacientes con una posible depresión moderada o severa son casi 22%, ¿ya? 1 de cada 5, 1 de cada 4 personas estaban deprimidas, ¿ya? Y cuando vamos a ver el nivel de ansiedad moderada o severa llegaba a 10.7 más o menos, ¿no? Si la sumamos, ¿no? Que no es tan grande como la depresión. Entonces, hicimos una regresión logística multinomial, si no me equivoco, es el nombre correcto del estadística, ¿ya? Y vimos que qué variable, nuestra variable resultado era ver los tres niveles del CPDI, ¿no? No había distrés, que el distrés era leve o moderado, o que el distrés era severo, ¿ya? Y sobre eso comenzamos a hacer la regresión. Y encontramos que a mayor edad, el impacto era mayor, ¿ya? Cuando mandamos a la revista en la que fue publicada, una observación que nos hicieron, generalmente estas revistas son, las personas que las revisan no saben quiénes somos, y nosotros no sabemos quiénes las revisan, ¿no? ¿Ya? Eso, revisión por pares se llama ese método. Y uno de los revisores nos mencionó de que aquí creíamos que se debía el que en este estudio teníamos que a mayor edad más impacto negativo, mientras que en una población de País Vasco tenían el resultado al revés. Entonces nosotros comenzamos a evaluar y lo que nos pareció fue que tiene que ver con qué tanto uno se adhiere a las reglas de confinamiento, mientras que es una hipótesis, ¿no? En País Vasco o en otros países, al joven le dices que no va a salir, posiblemente cumpla. En el Perú no es tanto así, o por lo menos no fue tanto así. Y poníamos como
como ejemplo de esta tragedia que hubo en un club en Los Olivos, ¿no? En que gente joven, bastante de ellos con pruebas positivas para COVID, estaban reuniéndose cuando las reuniones estaban prohibidas. Entonces, la hipótesis que tenemos nosotros es que a la población joven o más joven no le afectó tanto porque no necesariamente cumplieron las reglas. Mientras que la gente de más edad, al sentir que estaban en mayor riesgo, posiblemente sintieron más ese impacto. Los resultados del estudio no nos dan como para decir por qué exactamente estas personas sintieron más el impacto. Digamos, nosotros proponemos eso en base a las revisiones que hemos hecho, ¿no? Y, digamos, lo que hemos podido ver. Veíamos que si el participante tenía el antecedente de haber tenido un familiar fallecido por COVID, tenía más probabilidad de tener mayor distrés. ¿Ya? Cuando puntuaban más alto en la escala de síntomas ansiosos y el síntomas depresivos, tendían también a tener mayor distrés en el CPDI. Y una cosa que parecería contraria es que el hecho de haber tenido un familiar que estuvo hospitalizado por COVID se asociaba o se relacionaba con que había menos distrés. Esto no está publicado porque, digamos, sin embargo, es algo que a mí me llamó la atención. Comencé a revisar la base de datos y esto se debía principalmente a aquellos que habían tenido el familiar hospitalizado, pero que no habían fallecido. ¿Ya? Nuevamente, la hipótesis podría ser que si yo tengo un familiar que ha estado hospitalizado, pero que no falleció, puedo sentir que la enfermedad no es mortal, o no puede, digamos, me siento un poco más seguro, ¿ya? Aunque yo creo que para validar esa posibilidad tendríamos que ampliar el N, ¿ya? Entonces ahora lo que hago es comparar los resultados con la misma escala en otros sitios. Esta es la primera escala en la que se hizo el CPDI, que es en China. Inclusive, más o menos los días que comenzó la cuarentena acá en el Perú, ya lo habían hecho en China. El N es bastante más grande porque se hace en bastantes provincias de China, ¿ya? El promedio del CPDI era 23.65, entre paréntesis está la desviación estándar. Si ustedes se acuerdan, la media en el Perú era más alta. Teníamos que valores normales en 65.57%, leve 29% y severo 5.14%. En este estudio, el hecho de ser mujer implicaba que se iba a tener mayor distrés que el hombre, ¿no? Ustedes pueden ver ahí que las medias, cuando se comparan las medias, por lo menos 3 puntos más abajo estaban los hombres, siendo esta diferencia estadísticamente significativa, ¿ya? Este estudio también encontró que la población, este estudio enroló a personas de inclusive menos de 18 años, ¿ya? La población de menor de 19 años tuvo en promedio menores valores del CPDI, ¿ya? Y los que tuvieron, el grupo etario entre 18 y 30 y más de 60 fue los grupos que tuvieron más, valores más altos del CPDI. Por otro lado, utilizando la misma escala, en Irán, el mismo año pasado, la primera mitad del año pasado, principalmente la muestra estaba, había más mujeres en la muestra. El promedio del CPDI es 34.54, que es más alto que lo encontrado en China y lo más alto que encontramos acá en el Perú. Ahí sí nos superan en cuanto a la severidad, a la presencia de distrés, ¿no? Tanto leve como severo.
nuevamente encuentran que las mujeres presentaban más distrés que los hombres. Una de las hipótesis hablaba, ellos creían que la edad y el nivel de educación podrían ser factores que estén relacionados con menos distrés. En Irán, por lo menos, esto no ocurrió. Y otra cosa que no ocurrió es que cuando evaluaban el distrés entre aquellos que habían tenido COVID y aquellos que no habían tenido COVID, no había mayores diferencias. Este estudio también es replicado en Brasil. Ya, nuevamente, la mayor proporción de participantes eran mujeres. El promedio del CPI es más alto que acá en el Perú. Hago un cuadro de resumen posteriormente y vemos que los niveles también son un poco más altos que acá en el Perú cuando los categorizamos. Ahí sí encontraron que las mujeres experimentaban más distrés que los hombres. La población más joven reportó más distrés, que es algo contrario a lo que encontramos nosotros, ¿ya? A pesar que ellos no eran los que fallecían más eran la gente mayor, ¿ya? Y acá sí se encontró que aquellos adultos con mayor nivel de educación y que realizaban menor ejercicio, tuvieron un mayor nivel de distrés. Esto tendría que chequearlo nuevamente porque me parece que era con menor nivel de educación. Pero lo que sí estoy completamente seguro es que menor ejercicio físico se relacionaba a mayor distrés. Entonces acá tenemos la comparación de los estudios. El primer estudio, la primera columna es la que nosotros hacemos, el primer autor es el doctor Kruger. Teníamos que nosotros, vamos al severo, tenemos 9.30, por encima de lo que encontraron en China, pero bastante por debajo de lo que encontraron en Irán y en Brasil. Inclusive cuando evaluamos el moderado, ¿ya? Es decir, a grandes rasgos, nuestra población presentaba un distrés algo mayor que en China, pero menor que lo encontrado en Irán y en Brasil. Entonces, ¿qué conclusiones sacamos a partir de ese estudio? Primero, el CPI sí fue útil para emplearse en estudios en Lima Metropolitana y por lo tanto podría emplearse en otras regiones. Tenemos solicitudes para aplicar esta versión al castellano en otras regiones. Las limitaciones que podemos tener se podrían corregir ampliando la muestra, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta que este es un estudio autofinanciado, ¿no? Hay que hacer investigación del impacto emocional en menores de 18 años, que acá en el Perú no se ha hecho y que creemos sumamente importante. Es más, cuando hablo posteriormente de las líneas de investigación que sugerimos, una de las líneas que creemos sumamente importante es evaluar cómo están los niños y los adolescentes, porque por lo menos los primeros meses de la cuarentena, uno salía a la calle y no veía niños. Los niños han tenido que acostumbrarse a estar en contacto con sus compañeros eh, por vía virtual y casi no estaban en contacto, porque con quien estaba en contacto eran con los profesores principalmente. Entonces, creemos que sí hay un impacto, pero aún no se han hecho estudios. Hay algunas implicancias, no digo que no se pueda hacer, sino que se tiene que evaluar mejor de qué manera se hacen estas evaluaciones. Una buena posibilidad es hacer estudios cualitativos, ¿ya? Hacer o focus group o entrevistas a profundidad, ¿ya? Porque no necesariamente todos los niños van a saber llenar una encuesta y no necesariamente la encuesta va a ser tan bien entendida por un niño. Por el adolescente posiblemente más, ¿ya? Y en base a lo que hemos encontrado,
otra de las conclusiones es que deberíamos comenzar a trabajar en esas personas en las que hay mayor riesgo que haga de estrés, síntomas depresivos o síntomas ansiosos. Es decir, trabajar con aquellos familiares de pacientes que han fallecido, ¿ya? En el hospital en el que yo trabajo, que es en el Hospital Cayetano Heredia, se trata de apoyar, inclusive hay un equipo de duelo especial para apoyar inmediatamente, pero, digamos, ese es un acercamiento a lo que se debería hacer en bastantes lugares, ¿no? O en todos los lugares, con entrevistas o evaluaciones secuenciales para ver cómo están los familiares, ¿no? He podido estar como dicen, en primera línea. Y hay familiares, hay personas que en la familia no solamente ha fallecido una persona, hay familias en las que han fallecido ambos padres de un hijo, han fallecido bastantes personas. Entonces, es muy probable que haya problemas o impacto en la salud mental de estas personas. Ahora, lo que les he mostrado hasta ahora son los hallazgos de la población en general, pero me parecía importante también ver qué pasaba con aquellos que habían estado hospitalizados, o sea, que habían tenido COVID. Y para eso hay un estudio del doctor Huarcaya Victoria, que está en versión preprint, si todavía no ha sido, posiblemente ya haya sido enviada a una revista, pero aún no es aceptada, no tiene la revisión por pares, ¿ya? Como esto del COVID es tan rápido, ustedes van a ver que hay una gran cantidad de artículos que están en versión preprint. Esto es para que si alguien quiere acceder a la información, lo puede hacer, porque el proceso de aprobación del artículo puede demorar, ¿ya? Obviamente, cuando uno va a hacer la lectura de ese artículo, tiene que tener un poco más de reservas porque todavía no ha sido revisado por pares, ¿ya? Ese es el caso del estudio del doctor Huarcaya y el grupo de investigación que tienen en el Hospital Almenara, que la verdad me parece bastante interesante. Ellos vieron la cantidad de pacientes que habían estado hospitalizados y que obviamente sobrevivieron al COVID, y vieron qué cantidad era el N suficiente para extrapolar a toda la población que había estado hospitalizada. Entonces ellos dijeron, con 318 pacientes, es una población que es representativa de todos los pacientes que han estado hospitalizados acá en el Almenara. Lo que hicieron ellos es aplicar el PHQ, que ya hablamos en el caso de nuestro estudio, el GAT-7 para ansiedad, y el pH 15, perdón, para evaluar síntomas físicos, y el IES, que les mencionaba, que es una variante o es una escala que mide cosas similares al CPDI, ¿no? Como en la escala de impacto del evento, uno puede evaluar miles de eventos, generalmente uno le menciona al paciente a qué evento se está refiriendo. En este caso, el evento al que se estaba refiriendo o se estaba evaluando era la hospitalización. Y además registraron variables sociodemográficas, datos clínicos. La ventaja que tenían ellos es que podían sacar los datos de esos pacientes de cuando estuvieron hospitalizados. Las evaluaciones la hicieron vía telefónica, ya en sus controles les hicieron la evaluación y les aplicaron todas estas escalas. Hay dos índices que utilizan ellos: el índice neutrófilo linfocito y el índice monocito linfocito. Cuando uno revisa un poco para qué utilizaron estos índices, se menciona que cuanto mayor es el índice, es un predictor o un factor asociado a mayor mortalidad, porque sería un índice
relacionado a mayor inflamación, ¿no? Entonces, para efectos de ese estudio, el índice neutrófilo linfocito se dicotomizó en menor de 6.5 o en mayor o igual a 6.5. Obviamente, cuando era mayor o igual a 6.5, implicaba que la reacción inflamatoria había sido mayor. Igual, el índice monocito-linfocito se categorizó en menos de 0.364 y mayor o igual a 0.634. Es 634. 0.634. ¿Ya? El segundo punto que les menciono ahí, ¿por qué fueron elegidos de esa manera? Porque les permitía predecir mortalidad intrahospitalaria. Es decir, los pacientes que entraban y que solían tener esos valores superiores, solían ir peor. Sin embargo, obviamente no es una variable que de todas maneras si uno la tiene va a fallecer, sino que se asocia, ¿no? Entonces, en este estudio encontraron la mayor parte de su muestra eran mujeres, la mayor parte provenían de Lima, con una edad promedio de 54.4 años. El 83% tenía al menos un familiar con COVID-19 y 30.5% de la muestra tenía algún familiar fallecido por COVID. Obviamente los porcentajes son mayores a los de nuestro estudio porque estamos hablando acá de una población, de una muestra clínica. Si el paciente está hospitalizado, ha tenido COVID, lo más probable es que tenga familiares con COVID, ¿ya? El 30.3% de la muestra tuvo algún grado de depresión, el 29.9% algún grado de síntomas ansiosos, 33.7% síntomas somáticos y 7.9% de estrés, ¿ya? Que sería bastante similar al distrés del que nosotros hablamos en el CPDI. Los resultados es también que las mujeres tenían mayor frecuencia de síntomas moderados o severos de tipo depresivo en relación a los hombres, con un P significativo. Ya, esto lo van a revisar ustedes si es que ya no lo han revisado. Cuando el P es menor de 0.05, se considera estadísticamente significativo. Ahora, no necesariamente lo estadísticamente significativo es clínicamente significativo, ¿no? Pero en este caso, el valor del P es bastante bajo, posiblemente era bastante la diferencia. Igual ocurría con los síntomas ansiosos, somáticos y de estrés. Había diferencia, pero como ustedes ven, el P no era significativo, o sea, los puntajes eran mayores en mujeres, pero la diferencia no tenía mayor diferencia estadística, ¿ya? El índice neutrófilo linfocito, cuando la utilizaban como variable numérica, no como la variable dicotómica, se asoció con síntomas depresivos que sean clínicamente relevantes, ¿ya? En ese tipo de estudios, como son transversales, ustedes han escuchado del OR o el RR, ¿no? El odds ratio o el riesgo relativo. No es tan frecuente hacer medidas de asociación en estudios transversales. Sin embargo, sí está descrito que se podría hacer, ¿ya? Siempre hay que tener cuidado al hacer las estadísticas y ver qué es lo que estamos midiendo, ¿ya? La magnitud que se mide es la razón de prevalencias. Uno mide la prevalencia en una población y en la población con la que uno va a comparar. Y CI es el intervalo de confianza al 95%. ¿Ya? Las mujeres tenían mayor frecuencia de síntomas clínicamente relevantes de depresión. Es decir, tenían 2.29 veces más posibilidad de hacer una depresión clínicamente relevante en relación a los hombres. De ansiedad también, síntomas somáticos también, y de estrés también. Como ven, todos los intervalos de confianza están por encima de 1, lo que significa que ese riesgo es en verdad un riesgo. Cuando los intervalos de confianza comienzan, por ejemplo, en 0.95, así vaya hasta 4 o hasta 5, significa que no podemos tomarlo como un riesgo.
porque acuérdense que estaría por debajo del 1. ¿No? En este caso, ninguno de los valores está por debajo del 1. ¿Ya? Los pacientes con mayor nivel educativo, tuvieron menos frecuencia de síntomas psiquiátricos, depresión, ansiedad, distrés, que aquellos que no tenían estudios o que tenían estudios primarios. ¿Ya? Los pacientes que tuvieron un familiar con COVID o que falleció con por COVID, tuvieron mayor frecuencia de hacer problemas mentales. Me refiero a los que estamos evaluando, que eran la depresión, la ansiedad, el distrés, ¿no? Que bueno, se replica un poco lo que nosotros encontramos, ¿no? El tener un familiar con COVID, pero sin embargo ellos vieron que haber tenido un familiar con COVID no se especifica si estuvo hospitalizado o no, implicaba mayor frecuencia de desarrollar problemas mentales, ¿ya? El índice neutrófilo linfocito se asoció con mayor frecuencia de síntomas depresivos. Nuevamente, ven, la razón de prevalencias es 1.67, la razón de prevalencias para síntomas ansiosos es de 1.82, cuando uno lo compara con aquellos pacientes que tenían un índice neutrófilo linfocito de menos de 6.5. ¿Ya? Obviamente nosotros no somos autores de este estudio. Sin embargo, creemos que se pudo sacar un poco más de información. Sé que no estamos en los zapatos y es difícil hacer investigación. En hacer, si ya se tenía la posibilidad de hablar con el paciente por vía telefónica, una buena posibilidad era hacer una entrevista semiestructurada, dado que los resultados, digamos, tienen mayor fuerza, porque ya no son escalas de tamizaje, son escalas que valen como diagnóstico, ¿ya? Creo que podría haberse hecho eso. Ahora, implica más tiempo de realización de la entrevista, ¿no? Y hay que tener en cuenta que un paciente que ha salido de alta eventualmente no está dispuesto a hablar demasiado tiempo porque está agotado, ¿no? Entonces, la línea de investigación, ya sea que están en curso o las que nosotros proponemos, son impacto del COVID-19 en personal de salud y en estudiantes universitarios. En estudiantes universitarios ya terminamos la recolección de datos en estudiantes de medicina. Estamos culminando la recolección de datos en personal de salud, ¿ya? Como el N era menor, sí está completado un estudio que era comparativo, población general versus personal de salud versus estudiantes de medicina, ¿ya? No se los presento porque todavía está en evaluación por pares, ¿ya? La otra línea de investigación es impacto del COVID-19 en poblaciones minoritarias, ¿ya? Si bien el doctor Pedraza es quien hace generalmente las pruebas estadísticas, bueno, yo he hecho he culminado la maestría de epidemiología y, digamos, es algo que interesa cuando uno tiene una base de datos, explorar. Por lo menos en algunas de nuestras muestras, donde había personas LGTBI, los valores por lo menos de los índices de distrés eran mayores, ¿ya? No, cuando juntamos toda la muestra, no llegaban a ser significativamente diferentes, ¿ya? Pero tendían a tener mayores puntajes, ¿no? Digamos, yo creo que lo que se tendría que hacer ahí es un estudio más grande. En algún momento me convocaron, pero para un estudio en población LGTBI, pero finalmente no se llegó a realizar. Creo que es importante que se hagan este tipo de estudios. Lo otro es impacto y secuelas de toda esa situación en niños y en adolescentes.
El cuarto punto es evaluaciones neuropsicológicas a sobrevivientes a COVID. O sea, puede ser que yo hable tranquilamente con una persona que ha tenido COVID, pero yo no sé si hay, por lo menos a los 6 meses, a los 9 meses, al año, algún tipo de alteración neuropsicológica, no, digamos, no estructural, no que la podamos ver en una resonancia, sino algunas alteraciones finas, podría ser en la memoria de trabajo, en la memoria a largo plazo, en la atención, ver si esas áreas se han afectado de alguna manera en pacientes que han tenido COVID versus pacientes que no han tenido COVID. Y algo importante es que cuando comenzamos esa revisión, el MERS, el de Medio Oriente, se hizo evaluaciones de qué eran las complicaciones a largo plazo más frecuentes, ¿ya? Y veían que el trastorno de estrés postraumático, y bueno, que no tiene que ver con psiquiatría, pero también una alteración en la difusión de CO2, si no me equivoco, eran las secuelas que permanecían en el tiempo, al año, ¿ya? He tenido oportunidad también por el trabajo de conversar con pacientes que han estado en UCI, y sobre todo en esta situación, en que eran testigos pues, de gente no solamente en UCI, también en otros pisos, porque la mortalidad ha sido bastante alta, ¿no? Que veían pasar personas que habían fallecido, ¿no? Recuerdo una paciente que mencionaba que después de varios días, habiendo salido de UCI, tenía, no escuchaba voces, sino que tenía en la mente de forma repetida el sonido de los monitores que hay en UCI generalmente, ¿no? Cuando, digamos, cuando cuando la velocidad ha disminuido de alguna de las infusiones o cualquier marcador de todos los monitores, ese sonido se le había quedado grabado y se repetía constantemente cuando estuvo ya pasó a hospitalización, salió de UCI, ¿ya? Entonces, eh, y digamos, una experiencia propia de lo que yo pude ver es en los primeros meses de la pandemia, en el hospital donde trabajo, que es el Hospital Cayetano Heredia, no había muchos médicos para evaluar en la parte de triaje, ¿ya? Había una parte de pretriaje que era donde se veía si el paciente ameritaba tener una mayor evaluación para una eventual hospitalización, y el área de triaje, esos pacientes que pasaban de pretriaje iban a triaje, y en triaje se veía si es que esos pacientes necesitaban o no hospitalizarse. Entonces, los primeros creo que 2 meses, bastantes, si no son todos los psiquiatras, entramos a triaje y a pretriaje. Yo entré a pretriaje también, como médicos generales, porque no había personal. Y recuerdo haber visto pues un paciente eh, que fue testigo pues del fallecimiento de otro paciente, y estaba con oxígeno este paciente, el paciente que de salud no fallecido, bueno, fallecido también obviamente, eh, y pidió su retiro voluntario, porque estaba muy impactado con las escenas que tenía que ver, ¿no? Se le explicó a los familiares, el mismo paciente, del riesgo, y nos dijo que, bueno, que iba a una clínica, pero que la situación para él no era llevadera de estar en ese lugar, y lamentablemente no había otro lugar donde pasarlos, ¿no? Nos parece importante el evaluar en personal de salud, porque muchas veces el personal de salud ha tenido que lidiar con falta de oxígeno, con que tenía 2 o 3 pacientes que necesitaban oxígeno y que en ese momento tenían solamente un balón.
Entonces, obviamente a nadie le gusta pasar por esa decisión o esa intranquilidad de saber que el paciente está desaturando y no puedo darle oxígeno porque no hay. O que un lugar que sea usualmente para 6 camas y que sea un lugar de paso para la hospitalización esté lleno de 15 camas, ¿no? O de 15 pacientes. Entonces, definitivamente la población de personal de salud está alterada. No sé cómo saldrán los resultados, porque además de todo hubo un buen tiempo, hasta septiembre, octubre, en que se suspendieron las vacaciones a todos. Es decir, ese personal de salud ha estado entrando. Nosotros, como psiquiatras, ya no entramos a trabajar como médicos generales. Algunos entran al área COVID para recopilar información, principalmente cuando se trata de ver pacientes. Con esta segunda ola, nuestros residentes nuevamente están entrando, ¿ya? A hacer COVID como médicos generales. Y si, digamos, si solamente nosotros la hemos pasado mal, imagínense cómo serán las personas que están casi un año con esta situación. Entonces, más allá de hacer el estudio para cuantificar el efecto, también es necesario hacer intervención. Generalmente, para hacer una intervención, yo tengo que saber más en dónde estoy, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la población a la que yo le voy a hacer la intervención? Saber cuáles son los más vulnerables, porque comenzaré con aquellos más vulnerables, ¿ya? Entonces, esos son algunas de las prioridades que deberíamos tener y que quizá hasta el momento no se ha hecho, ¿no? Hay algunos estudios, no sé si habrá terminado alguno, que evalúa el burnout en personal de salud. Posiblemente va a salir muy, muy, muy alto, mucho más alto de lo que habitualmente se hacía, porque periódicamente se hacen estos estudios de burnout en población en personal de salud. Bueno, creo que ha sido un poco extenso, pero eh, traté de recopilar la mayor información que, que he podido, y digamos, 2 ejemplos de lo principal, que era de lo que ocurre en población general y lo que ocurre en pacientes. De nuestra investigación comparada con investigaciones similares, ¿no? Y por último, lo que les dije de líneas de investigación. ¿Ya? Muchas gracias, y bueno, y cualquier pregunta me la pueden hacer. Buenas noches. Si bien es cierto, el estrés postraumático es un problema que tiene diferente sintomatología o signos, se hizo una evaluación del o sea, el nivel inicial. Quiere decir que se sabía cuánto estrés manejaban antes de... Muy buenas noches, muchas gracias, doctora Lévalo, por la excelente ponencia que nos acaba de dar. En nombre de CEPAIS OCENS le agradecemos por su tiempo y disposición. Más bien, si alguien tuviera alguna pregunta, puede prender su micro o lo puede escribir en el chat, por favor. Sí, me estaban preguntando, respondo la pregunta. No, porque es un poco difícil, digamos. Lo más parecido es el IES, ¿no? Que es la escala de impacto de evento. Inclusive nosotros planteamos en algún momento hacer este estudio y pedirles a los pacientes digamos, alguna manera para ubicarlos y replicar el estudio con esos mismos participantes a los 6 o 9 meses. Pero, digamos, eso iba a demorar mucho más la parte ética, porque implica que nosotros de alguna manera sepamos quién ha sido ese participante. Entonces, en algunos sitios entiendo que sí se ha hecho, de nuestra parte no, porque la encuesta ha sido anónima, así que no podemos hacer seguimiento de esos pacientes como para decir
han incrementado o han disminuido, ¿no? Ese sería el basal que tendríamos, ¿no? Pero no tenemos para hacerle seguimiento. Veo acá que me están preguntándose qué es el índice NL, es el índice neutrófilo linfocito, ¿no? Si divido la cantidad de neutrófilos que tengo entre la cantidad de linfocitos, el valor absoluto, ya no el porcentaje, el valor absoluto, ¿cuánto me sale? ¿Ya? ¿Qué es lo que se supone que uno iba a encontrar ahí? Es un marcador inflamatorio, porque como les decía, ellos iban con la premisa de que aquellos que tenían mayores índices de neutrófilos linfocitos, de neutrófilos sobre linfocitos y de monocitos sobre linfocitos, se asociaba a mayor mortalidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que este estudio llega a sugerir que aspectos de la respuesta inflamatoria podrían hacer suponer que ese paciente va a tener depresión. Sí, también está hablando de linfocitos, está hablando de respuesta inflamatoria, es entendible. Yo también entiendo. Yo dije, tú un científico no entiende esa vaina. Yo no digo. Micrófonos. Yo lo entiendo todo. Perdón, doctor, no sé qué pasó ahí. Tenemos otra pregunta de Alonso Rojas, justo. Alonso, ¿puedes prender tu micrófono? Doctor, disculpe, tenía una pregunta respecto al estudio que realizaron y mandaron a publicar donde se empleó la herramienta CPDI. ¿No pensaron también hacer a la par con eso un estudio mixto en vez de hacerlo netamente cuantitativo para poder de repente se hubieran anticipado un poco a las posibles hipótesis que plantearon para que sea también un poco más, que abarque más el proyecto, ¿no? De hecho, sí evaluamos. Como le repito, el problema, bueno, no es un problema, ¿no? Pero algo en investigación es la oportunidad, porque yo veo ahorita ese estudio y digo, o sea, yo siendo uno de los autores, digo, digamos, es obvio que se va a hacer un estudio de ese tipo. Claro, ahora que estamos en febrero del 2021. Cuando estábamos en marzo del 2020, era diferente. Si salía, uno tenía que anticiparse a que esto podía ocurrir. Entonces, para realizar un estudio que sea relevante, que sea innovador, hay que ver el momento, ¿ya? Entonces, quizás, mejor dicho, tú tienes razón con lo que nos mencionas. Incluso, ahora que recuerdo, hicimos un protocolo más grande. Quisimos evaluar más cosas, ¿ya? Que solamente el distrés. Y tuvimos algunas observaciones de parte del comité de ética. Era qué tan relevante iba a ser, y segundo, que el paciente, que el participante se iba a demorar mucho. Entonces había un gran porcentaje una gran posibilidad de que el paciente o la persona termine la mitad de la pregunta, la mitad de la encuesta respondiendo lo que sea para terminar. Entonces ya no responda lo que en verdad le pasa. Entonces eso hizo que se cortara la encuesta al 20% posiblemente, pero tiene mucha razón, ¿no? Eso se hubiese podido mejorar si se hacían entrevistas en campo, ¿no? Pero estaban limitadas porque no se podía salir, ¿no? Claro, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en el chat por parte de Luis Granados. Pregunta que ¿qué es ICNL? Neutrófilos linfocitos. Como decía, es el valor absoluto. El número de neutrófilos que tengo sobre el número de linfocitos total. Ojo, es como les vuelvo a repetir, es los valores absolutos, ¿no? Porque ustedes en el hemograma saben que les viene por porcentajes, ¿no? Doctor, una consulta.
Para el caso de la evaluación de los médicos emergencistas o los médicos que atendieron COVID, y que ellos sí son personal, que nosotros los tenemos registrados y se puede conocer su identidad, ¿es posible tener un basal de estrés y ansiedad y, digamos, posterior o durante la pandemia o COVID o cualquier de sus sesiones ver esta situación? ¿Existe algún basal, un diagnóstico de esto como para poder compararlo con los resultados a posteriori? No, no se tiene. La cuestión es que, digamos, en investigación en general, uno tiene que pedir permiso al comité de ética si lo quiere hacer y no está establecido. Sin embargo, si dentro de mi protocolo de acción, o mi protocolo de trabajo, yo tengo como costumbre que cada cierto tiempo le tomo un test de depresión o un test de ansiedad a mis trabajadores, entonces no tengo que pedirle permiso a ética, porque lo que yo estoy haciendo es una rutina que ya está establecida. Podría pedirle a ética el que me dé permiso para utilizar esa información y publicarla. Pero digamos, no estoy haciendo una intervención diferente a la que haría con cualquier otro paciente. Lamentablemente, mm, ahora hay mucho de salud ocupacional, eh, pero generalmente es una evaluación psicológica, no es una evaluación mucho más profunda. Entonces no tenemos esos datos basales. Me preguntan acá que, digamos, puede haber ansiedad a veces, se experimenta ansiedad a partir de que, no sé, que los familiares tienen que exponerse. Ahí hay que tener en cuenta qué es la ansiedad normal, entre comillas, y qué es la ansiedad que es patológica. La ansiedad es una respuesta normal, ¿ya? Que está dada pues desde nuestros antepasados, ¿ya? Nuestros antepasados se veían expuestos, pues, no sé, a un peligro inminente, pues un animal que le podía hacer algo, entonces tenía que activarse un sistema, que ustedes saben es el sistema simpático, que los pusiera en alerta, ¿no? Había mayor riesgo sanguíneo, había una vasodilatación a nivel de los músculos, había un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la frecuencia respiratoria, es decir, me ponía en un estado de alerta, ¿ya? Ese estado de alerta me sirve para poder huir, si es que se da el caso, ¿ya? Entonces, hay un estímulo y la respuesta es eso, que digamos, la ansiedad es como una campanita que me está avisando. El problema de la ansiedad es cuando se presenta o se desarrolla permanentemente o sin estímulos digamos, que pongan en riesgo la vida. Entonces, ahí hablamos de problemas de ansiedad. Entonces, si es que hay ansiedad, o sea, yo no le voy a pedir pues a una persona que inclusive a nosotros mismos y a las personas que aún siguen entrando a COVID, podemos tener toda la formación médica del mundo, pero veíamos que los médicos se morían, veíamos que los pacientes se morían. Y no experimentar ansiedad era bien difícil, ¿no? Sería mentirle decir que cuando íbamos no experimentábamos ansiedad. Sí, sí experimentábamos ansiedad, pero creo que no era un problema de ansiedad porque estaba limitado a la situación de estrés, ¿no? Salimos de ahí, obviamente, que quizá algunas restricciones, pues porque se podría contagiar la familia y todo eso, pero pasado eso, no más. Entonces, en primer lugar, si es que la ansiedad ven que es un poquito más severa que lo habitual, recomendaría ahí, cuando uno busca en YouTube, hay ejercicios de relajación muscular progresiva, ¿ya?
que ayudan bastante para la ansiedad. Además, en algunas de las terapias que se llevan digamos, para el manejo de ansiedad, depresión, de problemas de personalidad o de fobias, se utiliza esta relajación. Ya, inclusive hace algunos años, con una doctora, la doctora Cabrejos del Hospital Cayetano Heredia, hicimos un CD con relajación muscular progresiva, porque veíamos muchos pacientes que le decíamos, cómprese un CD de relajación. La mayoría se compraban CDs pues, de Sanfir, de estos que tocan quena, porque creían que eso era eh, la relajación, ¿no? La relajación es un audio guiado en el que digamos, el relator le va diciendo que le va dando instrucciones de qué cosa ir haciendo, ¿ya? Principalmente sentir la diferencia entre la tensión y la relajación. Y eso ayuda bastante. Si a pesar de eso persiste la ansiedad, entonces quizás sí es bueno ya, ustedes, la mayoría son estudiantes de medicina, así que pueden preguntarle a cualquiera de los profesores qué cosa hacer. Ya, se acabó. Ok, doctor, muchas gracias. Si ya no hay más preguntas, voy a pasar a entregarles el test por el chat. En verdad, doctor, muchas gracias por la excelente ponencia que nos acaba de dar. Le agradecemos en nombre de CEPAIS SEMCH y esperamos contar con su participación en charlas próximas. Muchas gracias. Y bueno, como les dije, creo que, bueno, no les había mencionado, si ustedes desean, se pueden contactar conmigo si es que quieren hacer sus trabajos de investigación, ya sea para la tesis o en general. Ahorita estamos trabajando con un grupo de alumnos el trabajo de personal de salud y queremos hacer uno de la segunda ola para compararlo con este primer estudio. Así que igual, en lo que quiera que les podamos orientar, o sea, el correo de todos nosotros, ¿no? El nombre, punto, el apellido, @upch.p. Y en mi caso es martin.arevalo@upch.pe. Muchas gracias y bueno, espero verlos dentro de pronto. Muchas gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Es que